Vamos a hablar un poquito en esta mañana sobre la posibilidad que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, de que Dios abra los cielos para nosotros. Y buscando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 15 al 17, vemos en este pasaje cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por San Juan, cómo los cielos se abrieron. Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice así el pasaje: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron ¿qué? Abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue al Jordán para ser bautizado, identificándose con el resto de la gente, que pecadores, y cuando él es obediente a Dios, a pesar de que el bautista le dice: no, yo no te puedo bautizar a ti, más bien tú deberías bautizarme a mí, porque tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y yo solamente soy una voz que clama en el cielo, soy un predicador. Jesús le dice que conviene que se cumpla la justicia de Dios, que se cumpla el mandamiento y la obediencia a Dios. Y vemos que al ver Jesús esta situación, él se somete a la autoridad que Juan, y al ser bautizado hay una expresión gloriosa de la presencia de Dios. Dice que se vieron los cielos ¿qué? Abiertos, y el Espíritu de Dios vino en forma de una paloma y pasó sobre Jesús, y se oyó una voz que dijo: aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia. Nosotros necesitamos tener la complacencia de Dios cuando somos obedientes, sumisos a su palabra y andamos en su verdad. Dios se complace con sus hijos, y los cielos se abren y viene la bendición abundante sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de los cielos abiertos, entendemos que es esa dimensión espiritual que nos hace tener acceso a Dios, y también ese acceso a Dios nos permite que Dios envíe bendición sobre nuestras vidas. Entre Dios y nosotros, o entre el cielo donde está Dios y nosotros, hay una gran dimensión que nos separa. El cielo puede dejar pasar o puede detener lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios nos ha dado tiene que pasar por esa dimensión espiritual. Cuando los cielos están abiertos, la bendición puede llegar a nuestra vida. Asimismo, la oración puede subir y llegar a Dios para recibir la respuesta deseada. Podemos accesar, tener entrada directa al trono de la gracia a través de la oración. Él es el que fue y abrió este lugar. Dice el Evangelio, ¿verdad?, que Jesús es el Cordero de Dios, y Él entró con su sangre preciosa para que el lugar santísimo tuviera ahora acceso a todos los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa pared divisoria fue rota, y podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro en nuestra necesidad. Y qué confianza poder accesar a Dios, tener acceso, y con confianza podemos llegar ahí para pedir todo lo que necesitamos conforme a la misericordia que nos quiera dar. Pero qué terrible que el cielo se cierre y que no haya más acceso al trono de la gracia del Señor. Cuando el salmista escribe en el Salmo 127 y el versículo 2,
Nos dice que por demás es que nos levantemos de madrugada y que vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño, porque si Dios no edifica con nosotros, en vano es que nosotros nos esforcemos. Nada podemos hacer para abrir el cielo, porque la puerta Dios permite que se abra o se cierra conforme a nuestras actitudes. Una puerta tiene llaves y la puerta del cielo es accesible a aquellos que encontramos cómo abrirla. Amén. Y hay maneras de abrir esa puerta. En otro pasaje que me gustaría que fuésemos por un momento, en el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos la narrativa de Pedro, Simón Pedro, cuando él tuvo mucha hambre y fue a casa de Simón, el curtidor, para que le preparara su almuerzo. Y mientras él esperaba que le prepararan algo de comer, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 10 y 11, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es un estado espiritual donde la persona está entre lo físico y lo sobrenatural, y le vino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, un mantel, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Esto le sucede a Pedro, el discípulo del Señor, en una visión, porque Dios quería que su reino se extendiera. Les dando una visión para que hiciera algo. Yo creo que les dijimos a principio de año que queríamos que los jóvenes vean visiones y que los ancianos sueñen sueños. Queremos ver la mano de Dios este año abriendo nuevas visiones, nuevas oportunidades para la iglesia, si buscamos realmente que esos cielos se nos abran. Si Dios quiere derramar de su espíritu, como dice Joel y Pedro en el capítulo 2, de hecho lo vuelve a traer, y dice que en los postreros días verán visiones los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, y habrá profecía, y habrá movimiento espiritual en medio de la iglesia, si es que queremos que los cielos se nos abran y que empiece un movimiento, un subir y bajar de la presencia de Dios, un moverse de Dios en medio de nosotros en estos días tan necesitados de Dios, donde la gente anda buscando más lo material que lo espiritual, donde una nación como esta le ha dado la espalda al Señor. Yo creo que necesitamos levantarnos, y yo tengo una seguridad que la iglesia hispana, sobre todo en los Estados Unidos, va a hacer un impacto en esta nación. Nosotros somos llamados a traer un avivamiento dentro de los Estados Unidos. Somos una gran nación en medio de otra gran nación. Y somos un pueblo que Dios ha traído aquí con un propósito, no para hacer dinero, sino para buscarle al Señor. Y podríamos decir que la mayoría de nosotros venimos aquí con otro plan. Casi la mayoría de nosotros veníamos con otro ideal. Y Dios aquí ha ido transformando nuestras vidas, porque tiene un propósito para los que ha redimido, y nosotros somos ese remanente hispano. Pedro estaba allí en esta ciudad, dice que la ciudad de Jope, nos dice Lucas, y tuvo una visión porque Dios quería algo especial. Yo creo que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé una visión, porque Dios quiere hacer algo especial para nuestras vidas. Hay algo importante aquí, que es que Dios abre los cielos para que nosotros podamos extender el reino y que la palabra llegue a lugares donde antes no había llegado. Cuando hacemos referencia a los cielos abiertos, no nos limitemos a la bendición material, que también está incluido, sino que a la bendición espiritual. A veces pensamos que qué bueno tener las ventanas abiertas de los cielos para que nos mande Dios ¿qué? Bendición. Pero busquemos primeramente el reino de Dios. Yo creo que Dios quiere darnos cosas mejores. Santiago dice: pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Solo pedimos para nuestros deleites.
en vez de buscar las cosas que Dios quiere derramar en la iglesia. Lo demás vendrá por añadidura. Jesús en el Sermón del Monte dice que no os afanéis. Si Dios alimenta los pájaros que hoy están ahí, mañana caen muertos, ¿cuánto no valemos más nosotros que un pajarillo? ¿Acaso Dios no va a tener cuidado del material? Yo creo que debemos poner a un lado lo material, porque Dios es nuestro proveedor y Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Esto es una verdad. Lo demás es añadidura. Todo lo que usted necesite, Dios se lo va a añadir. Yo creo que va a haber necesidad de buscar primeramente el rostro del Señor en este año, buscar la presencia de Dios. Queremos cielos abiertos para tener comunión constante. Cuando Pedro ve esta visión, Dios le envía a casa de un hombre que se llama Cornelio, un italiano romano, y vemos en el pasaje de Hechos, en el contexto, cómo Dios usa a Pedro para predicar el Evangelio, y hay una conversión masiva de todos los que estaban ahí reunidos con Cornelio, y el Espíritu de Dios viene sobre ellos y hay una manifestación gloriosa. Queremos ver eso, una manifestación gloriosa del poder de Dios en medio de nuestras vidas, que podamos tocar a otros para que conozcan al Señor. Pero a veces los cielos están cerrados, se cierran, y en muchas ocasiones se han cerrado los cielos para que la comunión entre el hombre y Dios no exista. Por razones de pecado, de desobediencia, de darle la espalda a Dios, Dios cerró muchas veces los cielos, y se cierran porque el hombre desea buscar otras cosas más que a Dios. Busque conmigo Deuteronomio, el capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 15, donde hay una advertencia sobre cómo sucede que los cielos se puedan cerrar. Deuteronomio 28, 15 nos dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, si no ponemos en obra los mandamientos y los estatutos que Dios ha dado. Los cielos se cierran, y más que se cierran los cielos, vendrán sobre nosotros una serie de maldiciones. Una de las peores situaciones que vivían los israelitas era cuando no llovía. Ellos dependían de un área como la Palestina, seca como nosotros. Cuando no llovía, su agricultura se moría, no había ganado. Y una de las cosas que causaba el pecado era que no llovía, se detenía la lluvia, y entonces traía una catástrofe, traía pérdidas, no había que sembrar, se sembraba, no daba el alimento, la tierra, los animales se morían, no había comida para el ganado. Entonces, una de las cosas que sucedía era que no había lluvia. Y nosotros nos identificamos un poco porque cuando aquí no llueve, hay grandes pérdidas, porque dependemos de la lluvia para la agricultura y para la reserva de agua durante los meses secos. Los cielos se cierran para un creyente por no ir y por no obedecer los mandamientos de Dios. Cuando somos sordos al llamado del Señor, el cielo se cierra. Es esencial la santidad para caminar delante del Señor. Si buscamos santidad obedeciendo la palabra, vamos a abrir los cielos, es la llave. Santidad delante del Señor. Cuando dejamos que nuestro corazón sea engañado por las cosas del mundo, cuando nosotros somos llevados en una corriente hacia las cosas de abajo, las cosas del mundo, se nos cierran los cielos. Ya que estamos en Deuteronomio, veamos el capítulo 11 y el versículo 16, allí mismo, donde nos advierte la palabra sobre
No permitir que nuestro corazón sea engañado. Deuteronomio 11 y el versículo 16 y 17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatuye y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre ¿qué? Los cielos, y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Nosotros ya estamos en la tierra de bendición. Yo creo que usted, al venir a esta nación, vino a una tierra de bendición, pero además, cuando sabemos que el Señor te ha metido, te ha traído a este lugar, la tierra de prosperidad, la tierra de abundancia, también Dios quiere que abundemos en prosperidad espiritual, que nuestra alma prospere, y donde nosotros vayamos queremos ser bendición. Somos hijos del Señor y por lo tanto debemos ser bendición en todo lugar. Dice que Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conocerá el corazón? Y nosotros vivimos en un país muy lindo. ¿A quién le gusta esta nación? Es muy lindo. Tenemos abundancia, seguridad, paz, pero también es una tentación porque es un país donde hay abundancia de todo lo material. Nos cuesta a veces negarnos cosas que tal vez no nos convienen. Todo es accesible. La gente desaforadamente anda persiguiendo siempre tener el último modelo de algo, la última versión, estar al día con la tecnología y adquirir todo lo posible porque es accesible a nosotros. Yo pienso que es más difícil servir al Señor en esta nación por esas razones. Hay demasiada tentación, demasiada opulencia y abundancia. Cuando hay más necesidad, como que la gente depende más del Señor. Cuando no hay frijoles para comer, hay que clamar a Dios para que Dios provea. Y aquí nosotros solo necesitamos abrir el refrigerador y está la abundancia. Empezamos a depender menos de Dios y más de nuestros recursos. Un problema en los países de abundancia es que se apartaron del Señor. Estamos viendo el fenómeno en Europa, por ejemplo. Es terrible cómo las iglesias se cierran, cómo la gente ha dejado de depender de la provisión divina y ahora tienen todo el acceso económico, la capacidad para adquirir todas las cosas. Nosotros podemos caer en esa trampa, la trampa del consumismo americano. Aquí comemos, tenemos de todo. Es raro que necesitamos que clamar a Dios para que nos mande comida para mañana, porque siempre tenemos en la alacena abundancia. Tenemos hasta para dar, ¿no es cierto? Entonces, es el peligro de que nuestro corazón se enfatúe, se llene de grosura y nos olvidemos de depender de la provisión divina. Entonces, un corazón engañado es un corazón que ha dejado de depender de Dios y que no busca la mano proveedora del Señor. También los cielos se cierran por el pecado. Escuchaba a alguien hablar ayer, el pastor que nos predicó. Ya no se habla mucho del temor a Dios. Como que se nos ha pasado el temor a Dios, ¿verdad? Como que decimos, bueno, siempre nos han dicho que temamos al Señor, el temor de Dios, y como que se nos pasa esto y estamos pensando que nada va a pasar. Pero Dios no ha cambiado, es el mismo. Dios abomina el pecado, toda la maldad. Es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. Dios quiere y busca una iglesia santa. Ve lo que dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6, hablando sobre el pecado, cuando se dedica el templo. Aquí Salomón es el que está hablando en segundo de Crónicas 6:26, y dedica el templo al Señor y les dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber ¿qué?
pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran de sus pecados, cuando los afligieres. Salomón dedica el templo y le dice al Señor: Señor, si por nuestro pecado los cielos se cierran, da por sentado que los cielos se cierran cuando nosotros pecamos. Cuando andamos en maldad, haciendo lo correcto delante del Señor, los cielos se cierran. No podemos tener acceso al Señor porque Dios es santo y vive en una atmósfera de santidad. Y me recuerda cómo Isaías, entrando en esa visión del capítulo 6, ve al Señor en su templo y ve la santidad de Dios, y están los serafines ahí, ¿verdad? Alabando a Dios, y él dice: ay de mí que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque vivo en un pueblo de labios inmundos. Yo soy un hombre de labios inmundos, y al entrar en la presencia de Dios reconoce su condición, porque Dios es santo. Estos seres angelicales dicen: santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros necesitamos tener una santidad delante del Señor si queremos acceso, queremos tener comunión con el Dios santo, porque sin santidad no podemos accesar y tener comunión con el Señor. A veces a la gente no se le está exhortando a dejar el pecado, que vuelva al camino del Señor, que acabe su vida errónea para que los cielos se nos abran. Tiene que haber un llamado a abandonar el pecado, dejar todo lo que es inmundo. Dice Pablo: el que mentía, que ya no mienta más, y el que roba, no robaba más, y el que engaña, no engañe más, y el que habla falsedad, no hable más falsedad, y el que chismea, ya no chismee más, el que engaña, el que vitupera, el que tiene ira, no lo tenga más. Porque necesitamos una santidad delante del Señor. Sin ella nadie va a ver al Señor, no lo vamos a ver. Ya el Evangelio se ha adelgazado demasiado. No sé, a mí me gusta mucho ver los predicadores de la televisión, porque hay pocos, la verdad, pocos que realmente confrontan al hombre con la realidad que vive. La mayoría son entertainers, entretienen, y para que la gente se sienta bien. No, queremos para que nos manden más ofrendas, nos manden más dinero, ¿verdad? Se vende el evangelio barato. Pero, ¿qué tenemos que hacer para abrir los cielos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y qué cree que Dios nos puede llevar a abrir los cielos? Varias cosas podemos hacer. Primero, cuando los cielos están cerrados por nuestra causa, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la causa de que los cielos están cerrados somos nosotros. Dios quiere bendecirnos, ¿no es cierto? Dios quiere enviar la bendición sobre nosotros todo el tiempo. No hay cosa que Dios no quiera darnos. Dice que si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, no nos dará Dios todas las cosas, no nos dará de su espíritu. Entonces no es Dios el que cierra. Nosotros causamos que los cielos no derramen la bendición sobre nuestras vidas. Es la llave que nosotros causamos que no funcione, porque Dios del otro lado de la puerta quiere enviar bendición abundante. Dios quiere que nosotros cumplamos con sus mandamientos y la bendición va a venir. En el caso de Jesús, cuando Él se bautiza, la razón que los cielos se abren es por la obediencia. Fue obediente, y dice Filipenses que hasta la muerte, y allí en el Jordán, identificándose con los pecadores, va y se bautiza, y los cielos inmediatamente se abren para que la bendición viniera sobre el Señor y confirmara su ministerio, y a partir de ese momento empieza a predicar el Evangelio
hasta que es llevado a una cruz. Los cielos se abren por obediencia. Los cielos se abren cuando le damos al Señor el primer lugar en nuestras vidas, glorificamos su nombre, cuando damos testimonio de que Él es el Señor, a costo de lo que sea. Cuando Dios nos usa y somos sumisos a su palabra, los cielos se abren y empezamos a ver un mover de Dios en nuestras vidas. Otra de las cosas que abren los cielos es la fidelidad a Dios. El Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Dios anda buscando una iglesia fiel. Fiel quiere decir que cuando le prometimos al Señor seguirlo y amarlo y servirle, no hemos cambiado de opinión. No nos dejamos llevar por sentimientos. Dice: es que me siento y no me siento. A veces siento y a veces no siento. No tiene que sentir. Usted se comprometió un día con el Señor. Y Él es muy serio cuando usted le prometió seguirle, te seguiré. El Señor no anda buscando gente que sienta, anda buscando gente comprometida. Amén. Nosotros nos comprometimos un día. Si yo me dejo llevar por sentimientos, entonces soy muy carnal. Yo otro día le dije: hay días que yo no siento venir a la iglesia. ¿Usted está viendo? ¿O solo yo? Como hoy, está frío, la mañana fría y esa cobija y la casita ahí confortable. Mejor no fuera domingo para quedarme en la cama o algo, ¿no? Pero yo vine, no porque sentí, es porque yo tengo un compromiso con el Señor. Que si Jesús en el momento de que lo van a arrestar, de repente hubiera sentido que no quería morir ya por nosotros, no siento ganas de morir por esto, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Nosotros tenemos un compromiso con el Señor, no de sentimientos, sino de compromiso de verdad. Hemos dado la palabra de seguir al Señor y comprometernos con Él hasta la muerte. Y eso no va a cambiar, aunque me sienta muy alegre o muy triste. Yo tengo un compromiso con el Señor. Y ese compromiso se llama fidelidad, ser fiel en todo. Una de las formas de abrir los cielos es el diezmo. El asunto del diezmo, a veces dicen: pastor, es que ustedes hablan mucho del dinero, los pastores, ¿no? No, nosotros hablamos de dinero, hablamos de la palabra. Vean lo que dice Malaquías en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Esta es una clave, una llave para abrir la bendición económica en su vida. Hay gente que está tan angustiada a veces económicamente. Mire, no se ganaron el loto ayer, ¿sabes? No se lo ganaron. Iba por 900 millones. 900 millones. Va a subir a 1 millón, 1.8. 1 billion, va a subir, ya compró su numerito para el. Sí. La gente ayer está haciendo filas, o ayer o antier, haciendo filas en el liquor store, en los lugares, porque están desesperados para ver si se ganan ese montón de dinero. Bueno, si alguno de ustedes se lo gana, no se olviden traer el dinero. Los creyentes no dependemos del loto, dependemos del Señor. Él es mi proveedor. Nada me faltará. Dice el salmista: nada me faltará. Y nosotros no dependemos de la suerte y la lotería y esas tonterías del mundo. Ahí la gente, ahora esta semana, entre menos se lo gana, más gente va a comprar. Ahí viene una señora que en las noticias dice: si yo me lo gano, le voy a dar la mitad para los pobres, ayudar a la gente. Mentira, es pura gente mentirosa. No van a dar nada, porque somos egoístas. La gente es egoísta, no sabe compartir. Si usted no da, no teniendo dinero, cuando tenga dinero menos. La gente dice: no, cuando el Señor me bendiga a mí, yo voy a. Sé fiel ahora, en lo poco y en lo mucho Dios lo va a poner. Yo espero que nadie vaya a comprar la lotería, porque eso nosotros no participamos del mundo, somos del mundo. El mundo anda, ¿usted sabe cuánta gente ha perdido dinero
se va a bendecir con dinero. Yo llamo dinero maldito. Es dinero maldito porque no es dinero bien ganado. Es al costo de otra gente que no comió o tiró todo su dinero en la lotería pensando que el futuro está ahí. Y tal vez no hizo el pago de la casa, no sé qué otras cosas habrá dejado de pagar. Y eso no puede ser bendición. Dios me va a bendecir con maldición. Dios me va a bendecir con bendición. Pero el diezmo, los pastores insistimos para que usted sea bendecido, porque es una prueba. En Malaquías 3:10 dice: traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la casa de Dios. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, el diezmo es lo mínimo, es lo mínimo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios nos está diciendo: a usted le conviene sostener mi casa, casa del Señor, con 1/10 de todo lo que yo te doy, porque no es que te voy a pedir el 10, es que te voy a multiplicar el 90. A veces nosotros vemos el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno. Decimos: ok, si doy el diezmo son la 10ª parte, si me gané $1000, tengo que dar $100 a la iglesia, el sostenimiento de la alfolí, la casa de Dios. Eso es lo que vemos. Y estamos mirando equivocadamente. Lo que yo debería mirar es que Dios me dejó el 90% para bendecirlo y multiplicarlo. No es que Dios me está pidiendo el 10, es que Dios quiere bendecir mi 90. ¿Se da cuenta? No es que voy a tener 10 menos, es que voy a tener 90 bendecidos en vez de tener 100 maldecidos. ¿Sí? Si usted ve el aspecto de la forma que Dios quiere que usted lo vea, el mundo nos dice, y la gente dice: es que piden el 10, por eso no va a la iglesia, que están pidiendo el 10, no están pidiendo nada. Dios proveerá para su casa. Lo que le estamos diciendo es que hay una forma que Dios quiere bendecir tu 90. Yo prefiero tener $9 en mi bolsillo bendecidos por Dios que 10 sin bendición. ¿O no? Así lo veo yo. Y si no podemos darle a Dios lo que es menos, ¿cómo le daremos lo más? Si lo más barato que hay es el dinero, porque el dinero se puede hacer, se puede recuperar. Le daremos tiempo al Señor, que eso no se recupera. Le daremos nuestra vida, le daremos nuestro corazón, cosas que son más valiosas, porque si no somos fieles en lo económico, en lo financiero, mucho menos en otras cosas que valen más. Porque a veces pensamos: no, es que el dinero, pastor, y que la necesidad, y que yo no puedo. Y le estamos diciendo: ¿quieres ser bendecido? Hágalo, no hay excusa. Es que yo apenas me alcanza, por eso apenas me alcanza, porque se dejan los 100 malditos en vez de los 90 benditos. Por eso no le alcanza. Y es un círculo vicioso. En este mismo pasaje dice: probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Cómo es la prueba? ¿Qué es la prueba? Que si nosotros somos fieles en esta área, Él va a abrir esas ventanas y va a bendecir tu vida sobreabundantemente. Y esto no es un asunto, es un asunto de fe. Créanle al Señor. Yo sé que lamentablemente a veces vemos todas estas organizaciones que están explotando a la gente y manda dinero y manda dinero. No, sea fiel, sea bíblico, haga esto y Dios le va a multiplicar y lo va a hacer. Otros se escabullen y dicen: no, pero eso está en el Antiguo Testamento y nosotros somos del Nuevo Testamento, nosotros no nos toca. No, está bien. ¿Quiere aplicar el Nuevo Testamento mejor? Lo va a decir, le conviene mejor esto que el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, ¿qué nos pide el Señor? ¿El 10% o qué? Todo. La más difícil, dame todo, porque todo te lo he dado. Estamos en un nuevo pacto que es más complicado que el antiguo, así que nos conviene el 10 por ahora, pero Dios nos puede pedir más, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Amén. Así que ahí les dejo el diezmo, porque yo no hablo mucho de eso en el año, y ahora que está aquí puedo aprovechar. Y ojalá que usted, si ha estado vacilando en esa área de su vida,
haga una buena proposición para el año que empezamos diciendo: voy a ser fiel en dar. Yo quiero ser bendecido, quiero que se bendiga lo que me queda y sea multiplicado y me alcance y me sobre. Ya me cansé de andar en escasez, quiero sobreabundancia y la puerta de los cielos abierta sobre mi vida financiera para que Dios manifieste su poder en mi vida. Amén. Y algunos se atreven a duplicar el diezmo y a triplicarlo conforme Dios les sigue bendiciendo. Y acuérdense que esto es un acto de fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Y no esperes ser rico para dar el diezmo, porque si en lo poco no lo somos, en lo mucho menos. Pero hay muchos beneficios para tener los cielos abiertos. Cuando ellos se abren, estamos en necesidad, en angustia, en depresión, en diferentes condiciones de nuestra vida, y podemos clamar directamente al Señor y buscar la bendición de Él. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, vayan conmigo ahí, Ezequiel, capítulo 1 y el versículo 1. Estaba Ezequiel en la tierra había sido sacado de Israel, estaba en el exilio. Ezequiel era uno de los profetas del exilio. Y dice en el versículo 1: aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los nativos del río de Quebar, los cielos se abrieron. Estaba allá Ezequiel, ¿y qué sucedió? Y los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. De verdad que queremos ver visiones de Dios. De verdad que queremos soñar sueños de Dios. Dios quiere hablarnos, quiere mostrar cosas grandes. Este año, yo espero un año tremendo. Ayer le decía a la iglesia de la Java, ¿no?, que esperemos algo grande. Porque en medio de las situaciones que se puedan venir negativas, Dios empieza a manifestarse con más poder. Cuando estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, ahí nada pasa. Y cuando empieza el movimiento de la situación está difícil, entonces empezamos a buscar verdaderamente al Señor. Y empieza Dios a moverse en nuestras vidas. Dice Ezequiel: está en cautiverio, en un tiempo difícil para Israel. Y en medio del cautiverio dice Ezequiel que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba en el cautiverio en Babilonia y allí tenía los cielos cerrados porque eso causa la cautividad. Fueron cautivos por la desobediencia. Pero dice que al estar junto al río, los cielos se abrieron y empezó a ver visiones. Ezequiel era sacerdote y al abrirse los cielos recibe algo más. Y a partir de ese día se le reveló su destino, que no solo era un sacerdote, sino que era un profeta. Es uno de los grandes profetas de Israel. Cuando tenemos los cielos cerrados no sabemos quiénes somos, no hay identidad. Yo no sé quién soy, pero al abrírsenos los cielos se nos revela nuestra verdadera identidad. Somos herederos de Dios, hijos de Dios, con un llamado, con un privilegio de servir, que tenemos un propósito divino desde antes de venir al mundo. Tenemos una comisión que nos dio el Señor hace mucho tiempo. Y por tener los cielos cerrados no nos hemos encontrado con nuestro destino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Usted dice: no, pero ya pastor, ya estoy mayor y ya no tengo nada que hacer. ¿Cómo no? ¿Sabe a qué edad empezó a llamar Dios a Moisés? ¿Cuántos años tenía? Ya tenía sus añitos. ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? Ya estaba retirado, era mayor, y empezó Dios a usar a la gente. ¿Quién es? En el reino de Dios no hay retiro. Aquí nadie está retirado, nadie se puede retirar. Dios nos llamó para servirle todos los días de nuestra vida, hasta el fin, hasta el último día. Dios nos llamó.
Y si Dios todavía no te ha revelado con claridad cuál es el propósito para la iglesia, de tu vida para la iglesia, el plan de Dios y en tu ministerio, Dios todavía tiene planes para todos. Dios no desecha a los mayores de edad, sino que Dios usa la experiencia, la madurez, usa las ganas de sabiduría para que nosotros seamos útiles en el reino. No digan, no, esperen. ¿Acaso Sara no se embarazó a los qué? 80 años. Bueno, cuidado, hermana, no, tranquilo. Porque quiero decir que la bendición Dios la usó a través de 2 ancianos para traer un pueblo, una nación. Así que nosotros no podemos desechar la posibilidad. Vean lo que dice el Salmo 78. Este pasaje está precioso. Salmo 78 y el versículo 23. Salmo 78, versículo 23 al 25, dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre y les dio comida hasta saciarles. El pan del cielo está dispuesto para nosotros. Dios envió pan. Cuando el cielo se abre, no tendremos ninguna necesidad, porque el cielo suple todas nuestras necesidades que tengamos aquí en la tierra. ¿Acaso no tuvo Israel que caminar durante 40 años en el desierto? ¿Y acaso le faltó algún día pan? Dios suplió cada necesidad conforme Él bendice. Y si Dios necesita hacer llover del cielo, lo va a hacer llover para nosotros. También Elías, ¿se acuerda? El profeta recibió pan del cielo. Allá en el río, estaba en el río ahí diciendo: ya no hay nadie que sirva a Dios. Y Dios le mandó cuervos. Y los cuervos le llevaron pan. Imagínense que Dios puede usar un cuervo. ¿Saben cuáles son los cuervos? Esos animales negros que andan en la calle, ¿no? Y llegaban los cuervos en la mañana, tarde, y le traían pan a Elías. Y él estaba allí en el desierto y tenía un pan. Y ese pan que comió Elías nos cuenta en Primero de Reyes, no lo busquen, pero en el capítulo 19, dice que le sirvió para caminar 40 días seguidos sin comer. La fortaleza del pan de Dios. Cuando los cielos se nos abren, corremos la carrera que Dios nos tiene y no nos vamos a cansar. Dios nos va a dar la fuerza. También Jacob, vamos a Génesis 28, versículo 12. Jacob vio los cielos abiertos. Génesis 28, capítulo 28, versículo 12. Y dice que él soñó, estando allí solo, esperando la llegada de su hermano Esaú, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. Es una visión gloriosa. Y cuando Jacob tuvo este sueño, vio esa escalera porque Dios quería fortalecer su vida y saber que Dios estaba con él, usar para ser el padre de una gran nación. Después Dios le cambia el nombre y le pone Israel, el príncipe de una gran nación. Y cuando Jacob vio esto, dijo: el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Yo no sé cuántas veces nosotros estamos tan entretenidos en las cosas del mundo que Dios nos ha visitado y no nos damos cuenta. El que tiene los cielos abiertos tiene la administración del cielo. Ángeles vienen, suben y bajan, y tendremos conciencia de lo que estamos y lo que estamos haciendo, y seremos reverentes a lo que Dios nos ha llamado. ¿Quién quiere ver ángeles subir y bajar? ¿Sabía que Dios tiene ángeles al servicio de sus escogidos? Y ángeles ministradores, y muchos los hemos hospedado. Dice, muchos han hospedado ángeles y no saben que están al servicio nuestro. Yo quiero ver cosas así. No es porque inventes, es que aquí está escrito y está prometido. Y a veces viajamos por la vida sin pedir lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios nos quiere bendecir, pero a veces no sabemos pedir. Amén.
Quiero concluir con esto. Entendemos que los cielos se cierran por mano del hombre. Nosotros somos los causantes de que Dios no abra los cielos y bendiga. Dos razones: por el pecado. Sin arrepentimiento y apartamiento del pecado, nosotros no vamos a abrir el cielo. Dios no acepta. Y lo segundo, por ser desobedientes a su palabra. Están cerrados. Y esas dos cosas impiden que podamos entrar ahí y tener acceso. También vimos que hubo hombres que lograron abrir los cielos, como también nosotros los podemos abrir. Si Pedro pudo ver esa visión con los cielos abiertos, y la vio Elías y Ezequiel, y también Esteban vio los cielos abiertos cuando lo apedrearon. Muchos hombres han tenido esta experiencia. Ellos son hombres tan comunes y corrientes como nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos tener cielos abiertos? Dios quiere que usted y yo veamos su gloria y la manifestación de su poder. También vimos que todos los recursos que el Padre tiene para nosotros nos van a llevar directamente a lograr abrir los cielos. Hoy podemos también abrir los cielos y recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros, pero ser obediente va a ser un requisito, someternos a su palabra, entender su llamada y rendirnos de corazón pidiéndonos que nos cambie, que nos transforme, que nos perdone, que nos haga una nueva criatura. Qué reto, ¿verdad? Para un año que empieza, ver cielos abiertos. Wow. Y si queremos ver un cielo abierto un día de estos, cuando venga el Señor por su iglesia, necesitamos buscarle a Él en nuestros días. Va a venir pruebas, dificultades, no se preocupe. Jesús dijo: en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Queremos ver la manifestación de Dios diariamente, pero yo quiero ver. Yo quiero toparme con unos ángeles de repente. Yo quiero una visitación. Yo quiero ver sueños, tener sueños y visiones. No porque sea una vanidad, es que necesitamos unos cielos abiertos para la iglesia. Necesitamos unos cielos abiertos para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia. Yo quiero que esos cielos se abran para tener acceso y que la bendición del Señor fluya sobre nuestras vidas constantemente. Queremos lluvia de Dios, pero lluvia de bendición espiritual. Yo quiero ver cosas que Dios tiene para nosotros. Es que no estamos pidiendo nada de lo normal. Estamos clamando las promesas que están escritas en su bendita palabra. Póngase de pie. ¿Quién quiere ver sus cielos abiertos? Yo sí. Quiero decirte que la llave para abrirlo la tienes tú. Tú y yo tenemos la llave. Y la llave es obediencia, sumisión, fidelidad a Dios, apartarnos de toda maldad, buscar su rostro este año. Quiero tener una visitación de Dios. No quiero que Dios nos visite. Que Dios venga y haga una transformación en nuestras vidas radical. Queremos tener esas experiencias con el Señor. Pide, y Dios nos va a responder.